Su señoría, esta fiscalía solicita se impongan al hoy imputado Tomás Boldemocho las medidas cautelares consistentes en la prohibición de salir del país o localidad en la que reside y la prohibición de acercarse a los testigos, en virtud de que se acreditan los riesgos procesales de sustracción de la acción de la justicia y el peligro contra el ofendido, en este caso el señor Juan Rulfino. Su señoría, en cuanto hace el primer riesgo procesal consistente en la sustracción de la acción de la justicia, previsto por el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos encontramos ante un riesgo procesal medio. Por lo tanto, debemos de asegurar la comparecencia del imputado en todas y cada una de las etapas de este procedimiento. Pues analicemos, el señor Tomás Boldemocho no cuenta con un arraigo familiar y de igual manera un arraigo laboral a este estado de solidaridad, pues se desprende que únicamente lleva radicando 2 años en su domicilio, domicilio que por demás es arrendado, su señoría. Aunado a ello, su señoría, el señor Tomás Boldemocho cuenta con familiares que radican fuera del estado de solidaridad, pues analicemos, y el señor Tomás Boldemocho cuenta con un familiar que se encuentra en el estado de San Antonio, Texas, su señoría, esta misma persona que radica de manera ilegal. Ahora bien, su señoría, es importante precisar que el ciudadano Tomás Boldemocho ha intentado salir del país en 2 ocasiones, y esto igual de manera ilegal, pues tal como se desprende del antecedente de investigación consistente en la evaluación de riesgos procesales emitido por la Unidad de Medidas Cautelares y avalado por el Instituto Nacional de Migración. Ahora bien, su señoría, atendiendo a la segunda medida cautelar solicitada por esta fiscalía, se actualiza el riesgo para el testigo, pues es necesario plantear que se busque garantizar la seguridad de los testigos. Ello en virtud de que el ciudadano Tomás Boldemocho tuvo un fuerte altercado en contra del señor Juan Rulfino, esposo que es de la víctima, su señoría. Esto lo corroboramos con el antecedente de investigación consistente en la entrevista al mismo Tomás Boldemocho, estableciendo un riesgo real al peligro, a la integridad no únicamente física, sino también moral, y por ende necesitamos las medidas cautelares que esta fiscalía ha solicitado. Ahora bien, su señoría, por todo lo anteriormente expuesto, es que esta fiscalía considera la necesidad de cautela, pues las medidas cautelares que hemos solicitado se basan sobre los principios de necesidad, proporcionalidad, idoneidad y temporalidad. Ahora bien, su señoría, las medidas cautelares garantizan que la comparecencia del imputado en todas y cada una de las etapas de este proceso, pues tal como lo indica la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2021-988, la cual hace alusión a que las medidas cautelares deben ser las menos lesivas al imputado, es decir, al señor Tomás Boldemocho, y en todo momento garantizar sus derechos fundamentales. Ahora bien, su señoría, las medidas cautelares que solicita esta fiscalía cumplen con los requisitos de proporcionalidad, pues como indica la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 2012-156, las medidas cautelares no buscan afectar en ningún momento los derechos fundamentales de Tomás Boldemocho, sino todo lo contrario, buscan asegurar la integridad no solamente del imputado, también la integridad de Juan Rulfino, el ofendido. Ahora bien, su señoría, se acredita la idoneidad de las medidas cautelares solicitadas por esta fiscalía, en virtud de que deben asegurar la comparecencia del señor Tomás Boldemocho en todas y cada una de las etapas de este proceso, sin la necesidad de privarlo de su libertad y garantizar su libre desarrollo. Ahora bien, su señoría, derivado a la temporalidad de estas medidas cautelares, esta fiscalía solicita que las medidas cautelares que usted imponga duren únicamente en el tiempo que dure este proceso. Y es por todo el análisis anterior, su señoría, que esta fiscalía le solicita imponga medidas cautelares consistentes en la prohibición de salir del país o localidad en la que reside, y además la prohibición de acercarse a las víctimas o testigos. Es cuanto. Su señoría,
esta defensa solicita que no se impongan medidas cautelares al señor Tomás Voldemocho, ya que no se acredita la necesidad de medidas cautelares en el presente proceso. Esto conforme al artículo 1 de la Constitución y el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al primer riesgo, que es sustracción de la acción de la justicia, cabe mencionar que el señor ha erradicado toda su vida en el estado de solidaridad, en el cual lleva toda una vida completa, al igual de mencionar que él lleva 3 años trabajando en un lugar fijo, en la Ruta 69 del estado de solidaridad. Es importante mencionar también, su señoría, aunando a lo que ha dicho la Fiscalía, en cuestión de que el señor ha intentado salir 2 veces del país, es cierto. Sin embargo, es importante mencionar que no lo ha hecho con la necesidad de eludir a la ley o las acciones de esta misma, sino con la necesidad de ver a su hermano. Esto lo encontramos en las unidades de medidas cautelares del estado de solidaridad. Ahora, señoría, es importante hablar del comportamiento del señor Tomás Voldemocho en el momento de su detención. En este momento él se encuentra de una manera tranquila, además de que no se resiste a ello, además de que él se encontraba dentro de una consulta médica, por lo cual no existe un riesgo. Por lo tanto, al no existir un riesgo, no debe de haber una medida cautelar. Es por ello, su señoría, que no se actualiza un riesgo procesal. Ahora, para el riesgo del ofendido, en esta medida es importante ver cómo es que el Ministerio Público llegó al hecho de decir que hubo un altercado entre el señor Tomás Voldemocho y el señor Rulfino, además de que menciona que establece un riesgo real en cuestión del peligro de la integridad física y moral. Cabe mencionar que nunca existió un altercado entre el señor Rulfino y el señor Voldemocho, además de que jamás se le faltó al respeto, tanto física como emocionalmente. Esto quiere decir que es importante mencionar también que el señor Juan fue quien le proporcionó palabras de odio al señor Voldemocho, y el señor Voldemocho en ningún momento le ha faltado el respeto, al contrario, reaccionó de una manera tranquila y de una manera no agresiva. Por ello, esta defensa considera que no es necesario imponer medidas cautelares al señor Voldemocho, esto atendiendo a los principios que ha pedido esta fiscalía, como lo es como son la proporcionalidad, la instrumentalidad, además de que las medidas cautelares no han sido necesarias y mucho menos equilibradas, su señoría, ya que cabe mencionar que pues no existe como tal un riesgo, ya que en ningún momento el señor Voldemocho ha tratado mal al señor Rulfino, y que no existe como tal una manera fehaciente de comprobar que mi defendido ha mostrado este tipo de comportamientos contra el señor Juan. Una vez dicho lo anterior, su señoría, solicito que no se impongan medidas cautelares al señor Tomás Voldemocho, comprometiéndose a asistir a todas y cada una de sus audiencias en el proceso. Es cuanto. Su señoría, esta fiscalía reitera su solicitud de que se le impongan medidas cautelares al hoy imputado Tomás Voldemocho, consistentes en la prohibición de salir del país o localidad en que reside y la prohibición de acercarse al ofendido, toda vez de que se han actualizado los riesgos procesales de sustracción de la acción de la justicia y peligro al ofendido. En cuanto hace el primer riesgo procesal sustentado en el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual hace alusión al peligro de sustracción de la acción de la justicia, recordemos que se trata de un riesgo de sustracción de la justicia medio el que se tiene. Imperioso asegurar la comparecencia del imputado a proceso, pues del antecedente de investigación, conforme a la evaluación del riesgo procesal emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, el señor Tomás Voldemocho no cuenta con arraigo a esta ciudad, pues la defensa no hace mención convenientemente de que en los últimos 5 años el imputado ha intentado ingresar de manera ilegal 2 veces a los Estados Unidos, lugar en el cual tiene un hermano, mismo que reside de forma ilegal en San Antonio, Texas, y con quien guarda un contacto constante. Es por eso que se solicita una medida cautelar de carácter poco gravosa. En este mismo orden de ideas, es importante puntualizar que el señor Juan Voldemocho huyó tras haber arrollado con la micro que conducía a la señora María Curia, mismo que ocasionó su deceso.
Esto sin preocuparse por el estado de su salud y justificándose usando las palabras "solo fue un empujoncito", salió corriendo del lugar, y es así como se confirma la existencia de un riesgo latente de sustracción de la acción de la justicia. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta fiscalía le reitera que se impongan medidas cautelares en contra del señor Tomás Voldemocho, las cuales ya han sido referidas anteriormente. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa reafirma la solicitud de que no se impongan medidas cautelares a Tomás Voldemocho, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Como base principal, se debe establecer la imposición de medidas cautelares que da como resultado el motivo de molestia de Tomás Voldemocho, que sustenta en el artículo 16 constitucional. Por tal motivo, se deben fundamentar las medidas cautelares, ya que la ley establece que deben de ser motivadas y debidamente fundamentadas con base al principio de necesidad de cautela y de acuerdo al riesgo procesal válido. Derivado de esto, la Fiscalía señaló que se acredita el riesgo de sustracción de la acción de la justicia, ya que el imputado intentó salir del país en 2 ocasiones y asimismo abandonó el lugar de los hechos. Recordemos que Tomás es una persona que estaba en estado de conmoción por lo que acababa de suceder. Aunado a ello, Tomás no pretendía salir del país para evadir alguna ley. Por lo anteriormente expuesto, si concretamos y validamos lo vertido por la Fiscalía, caeríamos en un juicio de valor, lo cual viola los derechos fundamentales del imputado. Su señoría, la Fiscalía nos establece que posiblemente el imputado se iría a San Antonio, Texas, para no comparecer en las etapas procesales. Pero si bien es cierto, es una suposición de riesgo, la cual no existe dentro de la carpeta de investigación. Y no hay un elemento suficiente de prueba para que se pueda confirmar el riesgo. Poniendo atención al supuesto de integridad de Juan Rulfino, no existe antecedente alguno de investigación que acredite el supuesto de riesgo que expuso la Fiscalía, ya que en los momentos de los hechos ocurridos no existe una afectación o confrontación por parte de mi defendido Tomás Voldemocho, y asimismo se reservó con total tranquilidad a las reclamaciones del mismo Juan. Por lo anteriormente expuesto, esta defensa solicita que no se impongan medidas cautelares a Tomás Voldemocho, ya que en ningún momento se acreditó la necesidad de cautela en este presente caso. Es cuanto.